Mi nombre es Luis Ángel Yáñez Ponce, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Aguascalientes o Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. De ahí, esto es el mapa conceptual del MSA para la materia de Gestión Avanzada de la Manufactura. Y bueno, comenzando, ¿qué es el MSA? El MSA es un método para determinar si un sistema de medición es aceptable. Es un componente pues crítico y muy importante dentro de cualquier empresa y para cualquier sistema de mejora de la calidad. Este método es bastante fundamental para desarrollar lo que son los sistemas de mediciones, como lo dice su nombre, para tener buenos resultados y tener todas máquinas y herramientas bien calibradas. Y bueno, comenzando con lo que sería el MSA, está dividido en cuatro capítulos. El primero se trata de guías y lineamientos generales para sistemas de medición. Consta de 7 secciones. La primera es la introducción, el propósito y terminología. Bueno, como introducción es lo que acabo de hablarles. Este método se aplica más que nada en las industrias. El propósito, pues como lo dije, es presentar los lineamientos para evaluar la calidad de un sistema de medición. Y la terminología que vamos a usar, la más importante, pues sería lo que es la medición, que es la asignación de números o valores a cosas materiales que representen relaciones entre ellas con respecto a propiedades particulares. Y también lo que es el gauge, es que es cualquier dispositivo o instrumento usado para obtener las mediciones. Bueno, en el segundo sección tenemos el proceso de medición. Es bastante sencillo, es como cualquier proceso, ya que tiene lo que es la entrada, tiene lo que son las operaciones y tiene lo que son los resultados. En este caso, pues más que nada es primero el proceso administrativo, después las mediciones, el análisis y al final tenemos lo que es la decisión para acatar o rechazar pues la propuesta. En la tercera sección tenemos lo que es la planeación y estrategia de las mediciones. Bueno, en más que nada nos dice que es la etapa donde se planea y investigamos un poquito acerca de los diferentes pues tipos de métodos que existen para medir. Escogemos el más apto y aplicamos las mediciones para obtener los resultados. En la cuarta sección tenemos lo que es el desarrollo de las fuentes de medición. Bueno, se aborda el esquema de tiempo para cotizaciones o suministros de la vida de un proceso de medición. El gauge o sistema de medición debería ofrecer un layout dimensional y pruebas de funcionalidad completas. Y bueno, en los objetivos principales sería obtener estudios de análisis completos y pues investigar, como lo dice, las fuentes de medición para obtener resultados correctos. En la quinta sección tenemos lo que son los aspectos clave en las mediciones. En existen 3 aspectos claves, que son el sistema de mediciones debe demostrar sensibilidad adecuada. Nos dice que debe de tener la correcta calibración para no tener fallas o errores. El segundo nos dice que el sistema debe ser estable, tiene que ser comprobado y como dice ya en la tercera sección, pues planeado. Y el último dice que las propiedades estadísticas o errores son consistentes sobre un rango esperado y adecuados para el propósito de las mediciones, que sería el control del producto o proceso. Y pues se utilizan gráficos y herramientas como el sesgo o estabilidad, linealidad, reproducibilidad, entre otros. En la sexta sección se llama incertidumbre en las mediciones. Pues es un término usado internacionalmente para describir la calidad de un valor de medición. La incertidumbre es el rango asignado a los resultados de las mediciones que describe, dentro de un nivel de confiabilidad definido, el rango esperado para obtener los resultados de mediciones verdaderas. Y pues las mediciones verdaderas son las mediciones observadas o el resultado más menos la incertidumbre expandida. Esta fórmula nos
nos explica lo que son la incertidumbre. La incertidumbre pues sería como la tolerancia que tenemos para errores y para pues aceptar los resultados. Y por último, en la última sección de este capítulo tenemos el análisis de problemas de medición. En más que nada nos explica los pasos para la solución de problemas y nos dice cómo podemos aplicarlos en esto que sería el MSA. Bueno, estos pasos, el primero es identificar los aspectos clave, el segundo identificar el equipo, el tercero será un diagrama de flujo del sistema de mediciones y el proceso, el cuarto será un diagrama de causa y efecto, el quinto sería plan, hacer, estudiar y actuar, o lo que conocemos como el PHEA, el sexto sería posible solución y prueba de las correcciones, y por último tenemos la institucionalización del cambio. Y bueno, esto sería lo que sería el primer capítulo. Avanzando tenemos el segundo capítulo, que se refiere a conceptos generales para la evaluación de sistemas de medición. Bueno, este está conformado por cuatro secciones. La primera sería pues los antecedentes, que pues se refiere a verificar que la variable sea correcta cuando está siendo medida y en la localización apropiada para la característica. Y también se refiere a determinar qué propiedades estadísticas del SM necesita determinarse a fin de ser aceptables. Bueno, en nos dice que tenemos que checar los antecedentes, checar los registros que tengamos para no cometer errores errores que se han cometido en el pasado. La segunda sección es la selección o el desarrollo de un procedimiento de prueba. En nos dice que existen aspectos clave a considerar cuando se selecciona desarrollar un procedimiento de evaluación. Estos incluyen usar estándares o patrones correctos, pruebas a ciegas, que son pruebas operadas sin avisar, costo de las pruebas, tiempo requerido para las pruebas y cualquier otro término pues utilizado en la aplicación de las mismas pruebas. Esta sección pues nos dice más que nada lo que vamos a hacer para seleccionar y desarrollar lo que será la prueba del sistema de medición. La tercera sección es la preparación para un MSA. Debemos determinar antes pues el enfoque a usar para planear, el número de evaluadores, número de parte de la muestra y número de lecturas. Seleccionar los evaluadores que normalmente operan el instrumento. Esto es muy importante, ya que pues no podemos poner a alguien que no está informado acerca del proceso en este tema. Tenemos que poner a un operario que sepa lo que hace y sepa los instrumentos que está manejando. El cuarto será pues seleccionar las partes de una muestra. El quinto, instrumentos calibrados. Y el sexto, asegurar que el método de medición está midiendo la dimensión de la característica y siguiendo el procedimiento. Bueno, estas son lo que tenemos que hacer para preparar un MSA o el análisis de mediciones. Como cuarta sección tenemos lo que es el análisis de resultados. En tenemos que evaluar el sistema. Se evalúa por tres diferentes formas o en tres diferentes partes. La primera es error por ensamble o dispositivo. En se refiere a instrumentos o gauge que son inapropiados o están incorrectamente calibrados, son incorrectos para la operación. Otro sería el error de localización. En pues se refiere a analizar el sesgo y la alineabilidad, que más que nada pues sería calibrarlos, tener bien calibrados los instrumentos a la hora de medir. Y el último será el error de amplitud. Es un porcentaje de variabilidad del proceso de manufactura o producción, o la tolerancia de la parte que es consumida por la variación del SM. La variación es una parte fundamental que tenemos que tener en cuenta, porque nos puede afectar mucho. Aunque sea muy poca, nos puede afectar mucho a la hora de medir. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Y bueno, eso sería lo que se refiere al segundo capítulo. Avanzando, tenemos lo que es el tercer capítulo, que se refiere a prácticas recomendadas para sistemas de medición replicables. En nos dice que existen tres secciones. El primero sería ejemplos de procedimientos de prueba, guías y lineamientos
o MCA de variables y MCA por atributos. Bueno, empezando en la primera sección, se refiere a que los procedimientos son apropiados de usar cuando solo dos factores o condiciones de medición más la repetibilidad del SM están siendo estudiados. El efecto de la variabilidad dentro de cada parte es insignificante, no existe interacción estadística entre evaluadores y parte, y las partes no cambian dimensionalmente durante el estudio. En tenemos ejemplos de procedimientos de prueba, tenemos estas condiciones, y también se refiere a diferentes tipos de ejemplos, tales como son los gráficos de control, los histogramas, los paretos. A esto se refiere, ejemplos de procedimientos, saber cómo hacer las cosas con registros que ya tenemos, como lo vimos en anteriores capítulos. El segundo sería las guías y lineamientos, o lo que más en fondo sería el MCA de variables. Se refiere a que se determinan lineamientos tales como análisis gráficos, numéricos, determinación del sesgo a través de gráficas de control, estudios de estabilidad, además de estudiar la linealidad, repetibilidad y reproducibilidad. También vemos métodos de análisis como el ANOVA, que es el análisis de varianza que ya conocemos la mayoría. En MCA de variables, pues nos dice más que nada que vamos a ocupar los gráficos de control. Nos dice que tenemos variables que se pueden medir con los gráficos de control y con el análisis de varianza, y que de ahí podemos obtener los resultados. En la tercera sección tenemos lo que es el MCA por atributos. Son los tipos de sistemas de medición donde los valores de mediciones mismas son de un número finito de categorías. Esto es completamente diferente a lo que sería lo de variables. En es un número finito exactamente. Los riesgos en tomar decisiones equivocadas o inconsistentes puede evaluarse usando el análisis de prueba de hipótesis o la teoría de detección de señales. Para un sistema de medición de atributos, las gráficas de control de atributos con muestras constantes en el tiempo es una forma común de verificar la estabilidad. Esto pues nos dice que más que nada las muestras constantes en el tiempo son muy importantes para lograr determinar los resultados. Es muy diferente a las variables, ya que en los atributos son finitos y en las variables, pues como se refiere, son infinitos. Esta sería la diferencia entre estas dos, y pues sería el tercer capítulo. Como último capítulo tenemos lo que son otras prácticas y conceptos de medición. Y bueno, estos 8 secciones, es la más larga de todas, pero es muy importante aún así. El primero pues se refiere a las prácticas de sistemas de mediciones no replicables. Más que nada, o algunos ejemplos de estos son los sistemas de medición destructivos, que se refiere a que cuando medimos dicha parte que vamos a analizar, esta es destruida completamente por la misma medición. Y también se refiere a sistemas donde la parte cambia en el uso o prueba. Este análisis depende si un conjunto de partes homogéneas puede encontrarse para representar una sola parte. También depende de si la vida de anaquel de la característica es conocida y si las propiedades dinámicas pueden ser estabilizadas. Como segunda sección tenemos lo que es los estudios de estabilidad. Estos se refiere a la medición única por ciclo, y que en esto nos dice que la parte no cambia en el proceso de medición, o sea, se refiere a lo mismo, como dice su nombre, un ciclo. En el segundo tenemos medición única por ciclo por partes, que esto sería lo mismo, solo que en este caso se utilizan las gráficas S y R. Es la muestra grande de un proceso estable. Debe estar evaluando idénticamente independiente. También tenemos los especímenes único por ciclo, que será el mismo, y estos pues no son replicados, por eso se encuentran en este capítulo. Y tenemos lo que son los stands de prueba, que son instrumentos de medición múltiple que evalúan las mismas características de un flujo continuo del producto. Y bueno, en la que sería la tercera sección tenemos lo que son los estudios de variabilidad o variabilidades, perdón. En todos son enumerativos por naturaleza y se describen en el sistema de medición. Es necesario una conclusión analítica acerca del sistema de medición.
Se refiere a que necesita una conclusión analítica, ya que pues tenemos bastantes, como dice su nombre, variables, bastantes números. Entonces necesitamos una conclusión analítica para definir lo que son los resultados, ya que algunas veces pues no para todos es muy simple el entendimiento de pues solo los números o solo las variables. Es por eso que necesitamos una conclusión analítica. Tenemos también que se necesita, o en más que nada están involucrados estudios estándar RRG, especímenes divididos, como en el capítulo, como en la sección B, análisis de series de tiempo y análisis lineales. Y bueno, en la cuarta sección tenemos lo que es el reconocimiento de los efectos de una excesiva variación dentro de las partes. Es importante reconocer los efectos de la variación, ya que pueden llegar a ser de alto impacto negativo en los sistemas de medición. Como los expliqué hace rato, la variación es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre. Nos dice que tenemos que reconocer los efectos de la excesiva variación, porque pueden causar errores y pueden causar pues mediciones incorrectas, más que nada. Entonces tenemos que tener bien checada esa parte. Como quinto tenemos lo que es el método de promedios y rangos. Se refiere a que su propósito es determinar si el proceso de medición es adecuado para medir la variación del proceso de manufactura y o evaluar el cumplimiento del producto. Pues es un tipo de método diferente, pero también es muy importante y muy efectivo. Más que nada está, pues sí, lo utilizamos cuando utilizamos gráficas que son X y gráficas R también. En este método es muy importante ese tipo de gráficos de control. Y bueno, en la sexta sección tenemos lo que es la curva de desempeño de Gauge. Se refiere a que su propósito es determinar la probabilidad de aceptar o rechazar una parte a partir de un valor de referencia. Una vez calculada la cantidad de error, es posible calcular la probabilidad de aceptar la parte. Bueno, como dice, nos dice que con la cantidad de error que tengamos en esa medición o en esa curva de desempeño de Gauge, vamos a tener los resultados. Si tenemos pues mucha cantidad de errores, es muy probable que tengamos pues error en las mediciones. Entonces esta es una buena práctica para desarrollar y para darnos cuenta si es pues si nos conviene o no el tipo de método. Como séptima sección tenemos lo que es la reducción de variación a través de lecturas múltiples. Nos dice que la variación no aceptable puede reducirse a través de tomar lecturas múltiples y estadísticamente no dependientes de preferencia, cuando el sistema de medición no es aceptable. Nos dice que también podemos obtener la reducción de variación, algo muy importante, con lecturas múltiples. Esto se refiere a que mediante a los registros, mediante a las varias, ya estando en el proceso, en la medición, mediante varias mediciones, mediante varios análisis, podemos reducir lo que es la variación. Esto lo podemos utilizar más que nada preferentemente cuando la variación o pues sí, la variación estadísticamente está arriba del 30%. Y por último, tenemos la sección que es el enfoque de la desviación estándar combinada a los GRRS. Este enfoque ve a cada parte como un material por separado y entonces calcula las desviaciones estándar de la repetibilidad y reproducibilidad. Así, compararemos los estimados de las partes que parecerán idénticos, aunque exactamente nunca lo sean. Pues más que nada es conforme a otras mediciones, compararlas y pues determinar que son idénticas, aunque nunca lo van a hacer exactamente, nunca lo van a hacer, siempre van a tener alguna diferencia, pero pues así es alguna práctica alternativa que podemos utilizar. Y bueno, en conclusión personal, yo creo que el MSA o el análisis de sistemas de mediciones es muy importante, ya que los sistemas de mediciones pues nos ayudan a calcular muchas cosas en la actualidad. Es un método bastante complejo y bastante pues cuantitativo, se puede decir así, ya que no existen tantos errores, sino que
Conforme a los análisis, a las mediciones, podemos llegar a obtener resultados sin tener que aplicar las acciones y gastar pues dinero, tiempo, material, y así nos ahorramos y pues optimizamos los recursos. Y bueno, esto será todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.